por eso es que se llama secta, porque es como un sector aparte del todo. Y ese todo, que comprendía la iglesia, porque dice, se extenderán desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Dice, bueno, ese mandato universal creemos que es la Iglesia Católica, que ha comprendido a todo el mundo, todo el universo. Y por eso es que se le llama católica. Y si me permiten ahí una cosita, que después le quiero leer lo que decía San Agustín de eso, de la Iglesia Católica. Después ahí le digo, pero es desde el primer siglo que ya se le llama así. Muy bien. Sí, no hay problema con eso. Y sí, con respecto a eso, la forma en que, lo mismo que he dicho, la forma en que para llegar a saber de que si las cosas que nosotros compartimos en el libro de Mormón es verdadero, en medio de nuestro Padre Celestial y orando a Él, leyendo. Yo no, bueno, a pesar de todos los razonamientos que podamos tener, Sí. como también el Señor dice, como por sus obras los conoceréis, ¿no? Y yo siento que ahí en esa parte hubo esa como apostasía, ¿no? Y más que nada porque veo las diferencias que hay, ¿no? Como eso, cosas como que se cambiaron, por ejemplo, el bautismo de los niños, esas cosas, ¿no? Que uno puede ver y se asemejan. Sí. Pero usted, así como Santiago, José Smith me preguntó, Sí. él leía la escritura, leía Santiago, y preguntó a Dios, él tuvo esa revelación. Y nosotros no negamos las escrituras y tampoco negamos estas escrituras que tenemos ahora del libro de Mormón. Más que nada porque lo hemos leído y hemos preguntado al Señor y Él nos ha revelado, ¿no? Sí. Entonces, como por esa razón, por la luz que nos dio el Señor, y al escuchar y recibir las palabras de Jesucristo, que se encuentra tanto en la Biblia como en el libro de Mormón, uno puede tener una dirección, una vía, Claro. una vía de lo que uno puede llegar a pensar, ¿no? Pero esa vía la ha dado Dios, y ese camino, y esa inspiración de estas cosas que nosotros le comentamos, tanto del libro Mormón, de la doctrina, fueron por orden divina, y por eso es que nosotros asemejamos mucho lo que es el libro de Mormón, porque si nosotros, negamos el libro de Mormón, estamos también negando a Dios y a sus escrituras también, porque Él también llamó a hombres aquí, e incluso vino a Jesucristo, como se relata en Juan 10:16, que dice que tengo otras ovejas que no son de este redil. Claro, sí, el tema es que ahí nosotros discrepamos porque creemos que son los judíos. Y acá dice... No serían otras personas, pero bueno, es como que es una interpretación, ¿viste? Y yo, ahí en el tema de interpretación es como que ya entramos en un terreno muy difícil, porque yo te puedo decir, yo interpreto otra cosa, y viene acá un testigo de Jehová y te dice, no, yo interpreto otra cosa. Entonces ahí yo por ahí yo por ahí los textos más claros, como estos de que se agregaron a la iglesia, por ahí no necesito una interpretación más alegórica ni nada, se bautizaban y se añadían a la iglesia. Entonces, por eso mismo, pero ahí, por ejemplo, el texto de Mateo 16:18, de la piedra, tiene una interpretación y es difícil en el sentido de que si alguien quiere negar eso, va a decir no solamente el sentido espiritual y nada más, no se le da a Pedro ninguna autoridad sobre nadie y tampoco se le da el papado, como creemos nosotros, que es el papa, el primer papa.
Y bueno, y así es como que José Smith puede haber dicho que esas otras ovejas son tal cosa, pero bueno, es la interpretación de José Smith. En Y volvemos realidad, al tema de la revelación, o sea, ustedes creen que fue una revelación y está bien, ustedes lo pueden creer, pero yo más evidencia que esto no tengo, ¿me entendés? Porque eh, te decía el otro día con el Corán, o sea, el Corán dice que es palabra de Dios y que nosotros debemos orar, rezar, para que Dios nos ilumine de que su verdadero profeta es Mahoma, ¿me entendés? No es nadie más, es Mahoma. Y nosotros, ¿qué le puedo decir yo al musulmán? O sea, más allá de que el Corán se puede analizar históricamente y todo, si realmente es verdad, fiable, pero él dice que su profeta es Mahoma y que no hay ningún profeta fuera de Mahoma y que esto, el Corán, es la palabra de Dios, revelación, y que encima tengo que yo pedirle a Alá que me revele si realmente es Mahoma el profeta. Es casi lo mismo que me piden ustedes, que yo tenga que pedirle a Dios que me dé una revelación de que Smith es profeta, ¿entendés? Y yo hasta ahí, bueno, puedo llegar, pero más allá de eso no, porque yo necesito la evidencia primitiva, necesito saber si realmente restauró algo, o si no tenía que restaurar nada y solamente se hizo otra religión como las demás, como la luterana y todas las demás, o si realmente sí restauró, porque Calvino decía que él restauraba, o sea, Juan Calvino decía que él tenía que restaurar la iglesia primitiva apostólica, decía Juan Calvino. Y bueno, me puso la predestinación y todo lo que sabemos que hizo Juan Calvino o Lutero, pero yo no le creo a Juan Calvino y a Lutero porque no restauraron nada. La iglesia siempre estuvo y nunca se rompió para que se pueda restaurar otra vez. No sé si entender a lo que me refiero. No se rompió, no fue algo, no se quebró, sino que siempre se mantuvo. Y yo quiero saber si no se mantuvo siempre, ¿en dónde se quebró? ¿Cuál es la línea? Necesitaría saber eso, en dónde se quiebra, en dónde dice, bueno, acá ya no es la iglesia de Cristo, se quiebra, 1600 años y aparece la restauración. Necesito saber dónde se quiebra, con qué doctrina se quiebra, con qué hicieron, quién la quebró, o sea, qué enseñaron que estaba mal y en qué momento lo enseñaron. Ahí es donde yo necesito la evidencia. ¿Entendés? sí, y bueno, en realidad lo anterior no son las palabras de José Smith, sino de Jesucristo mismo. Y voy a eso y después Sí, sí. dice, y de cierto os digo que vosotros sois aquellos de aquí, de quienes dije, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo yo traer, y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y no me entendieron, porque pensaron que eran los gentiles, porque no entendieron que por medio de su predicación los gentiles se convertirían. Ni me entendieron que dije que oirán mi voz, ni me comprendieron que los gentiles en ningún tiempo habían de oír mi voz, que no me manifestaría a ellos sino por el Espíritu Santo. Pero sí, me gusta esta escritura también porque ellos eran esas otras ovejas y Claro, los gentiles. ellos eran esas otras ovejas las que estaban aquí en las Américas cuando vino Jesucristo a las Américas. Ah, claro, ustedes dicen, claro, sí. Y esas Claro, son las pero ahí no palabras. dice de las Américas. Ahí como que no dice. Igual, te entiendo que sí, que son la gente de América, ¿cómo que no? Somos nosotros, somos un montón de gente, sí, pero no en el sentido de lo que estamos hablando de acá, de que Jesús vino a las Américas y que predicó a esas ovejas que son lo que serían los pueblos que se habla acá. ¿Te creen eso? ¿Entendés? Todavía no indagué.
sinceramente no indagué Claro. todavía si realmente históricamente está comprobado de que Jesús, si hay alguna evidencia histórica o arqueológica de que Jesús realmente estuvo acá y que predicó a la gente. Bueno, perdón que interrumpa, Sí, pero sí. en realidad hubo bueno, podemos ver de las distintas civilizaciones, ¿no? Cuando vino el primer español, que no me acuerdo el nombre. Sí, puede ser Colón Colón no, el o... otro. Colón creo que era italiano, me parece. Bueno, no importa, antes de Colón. Era de Génova, supuestamente. Sí, no me acuerdo. Pero Perdón, sí, perdón, no te puede quiero ser interrumpir, pero en España, sí, claro, no me acuerdo. En México, decimos. Sí, no me acuerdo quién, pero bueno, cuando vino, Sí, al principio lo miraban, ¿por qué? Porque tenía la tez blanca, ¿sí? Es más, hay muchos, en historia, en la escuela lo podemos sí, ver, sí. que los indígenas o los aborígenes de acá, cuando veían al colonizador, al que estaba viniendo, digamos, Hernán Cortés. Hernán Cortés, Sí. no me salía el nombre, Hernán Cortés, Sí. exactamente. Tez blanca, ¿sí? Armaduras, ¿no? Obviamente tenían bueno, daban todo a entender porque obviamente tenían las distintas costumbres. El pueblo en ese entonces, obviamente querían el gran Dios blanco. Sí. El gran Dios Sí, blanco, ¿sí? Cuando vino Jesucristo a las Américas, ¿sí? Ujú. En ese momento podemos ver de que él vino como una persona resucitada, ¿no? Y bueno, Sí. y en el libro de Mormón, como también en la Biblia, bueno, demuestra que viene con todo su esplendor, ¿sí? De gloria, Sí, como un Dios, digamos, ¿no? claro. Entonces, podemos ver de que durante el tiempo, ¿sí? Porque también los apóstoles acá, latinoamericanos o americanos, mejor dicho, Sí. también fueron perseguidos, ¿sí? Como por ejemplo podemos ver Moroni o Mormón, ¿sí? Que escondieron los anales para que el pueblo lamanita no lo encuentre, ¿sí? Eso bueno, lo puedes ver en los últimos capítulos. Ajá. Lo escondieron los anales simplemente ellos no sabían por qué, pero sí decían que Dios siempre tiene un sabio propósito para sus designios, que era que después en el futuro José Smith los encuentre y pueda traducirlo y pueda demostrar de que por medio de la autoridad de Dios, ¿sí? Por medio del poder del sacerdocio, puedo traducir esos anales que hoy en día es el libro Mormón, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la cuestión es que al no tener la doctrina, ¿sí? De esos pueblos americanos, obviamente volvemos a la misma situación que pasaba en Jerusalén y en esos lados, digamos, ¿no? De que obviamente las personas quieren seguir a Dios, ¿no? Pero no saben cómo hacerlo de la forma correcta. Entonces se interpreta la doctrina es como un teléfono de compuesto de generación en generación. Entonces el gran Dios blanco, es más, podemos ver que hay un montón de civilizaciones, como los mayas, ¿sí? De un Sí, dragón, seguro, etc. seguro. Podemos ver de que realmente hubo alguien con ese poder, digamos, y que, bueno, esperaban a alguien, porque Jesucristo había dicho que iba a volver, obviamente, a la tierra nuevamente. Entonces, al principio, cuando se colonizó, digamos, en América, Hernán Cortés, al principio los indígenas, los aborígenes, demostraban sumisión o adoración a Hernán Cortés. Sí, sí, tenían seguro. Hasta que después se dieron cuenta de que no era Hernán Cortés, fue cuando le empezaron Claro, sí, sí. a masacrar y demás. Yo entiendo que hubo siempre una forma de adorar una deidad en los primeros pueblos de acá. Eso sí, el tema es que asociar el gran Dios blanco, o sea, ya sería una asociación ahí un poco forzada, digamos, a menos que haya alguna evidencia que realmente era Jesús, o sea, que se haya presentado como Jesús o algún escrito de los aborígenes. Sí, sí. Pero claro, un vos querés escrito, todo exacto, digamos. Y sí, algún escrito histórico, quizás, que me muestre que realmente los aborígenes han creído en Jesús, o el pueblo maya, o el azteca, o el inca, que realmente hayan creído en Jesús y
y que hayan tenido como esa visión o esa aparición, no sé si eran los mayas, porque los mayas son recientes, ¿no? No tienen, no sé si más de 500, no sé si duraron ellos en vida más de 200, 300 años, pero de algún escrito primitivo de que realmente haya sido así. Y además, nosotros sí tenemos este escrito, pero bueno, es una historia. Yo entiendo que para ustedes es inspirado y todo, pero para una persona que no cree en eso, sería una historia, como yo puedo inventar una historia también de un pueblo primitivo. Es como una historia inventada. Claro, que ha pasado así. Entonces, no es que esté menospreciando ni nada, sino que podría pasar también de que yo pueda, sin ningún tipo de evidencia de alguien que vivió en ese momento, de que realmente vino Jesús. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, necesito alguna evidencia extra de afuera del libro que me diga realmente si Jesús estuvo acá. Y otra cosa, Jesús dejó apóstoles con este encargo y si no me equivoco, Jesús va a la América luego de resucitar, ¿no? ¿En qué tiempo más o menos? ¿Ahí nomás de resucitar o pasó un tiempo? Eso no sé bien. Resucitó y fue en espíritu a las Américas, digamos. Sí, con el cuerpo restaurado. Con el cuerpo restaurado, sí, sí. Y estuvo en las Américas. Bueno, los apóstoles tendrían que saber esto y lo tendrían que haber comunicado. Es una conjetura que hago, ¿no? Por ahí capaz que no lo sabían los apóstoles. No, Y es si que, no lo es que, sabían- bueno, la Biblia dice que Jesucristo le dijo, tengo otras ovejas, pero Claro. ellos no entendieron. Claro, bueno, sí, sí, claro, nosotros creemos que eran los gentiles, los judíos y los gentiles de los que habla ahí. Es que Pero- nosotros somos gentiles. Sí, 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 pero claro, no justamente los gentiles que habla acá de que se va a América y eran ellos, ¿viste? Por eso, como que no está de forma, ya sé que no tenemos que encontrar todo explícito, eso lo entendemos ya, pero bueno, como que me faltaría algo más ahí para... Y aparte tenemos los escritos de los primeros siglos que ninguno menciona esto porque tampoco lo entendieron, los apóstoles tampoco lo entendieron, y Cristo dejó incluso una iglesia sin que entienda eso. Entonces es un poco dudoso, difícil, que Cristo haya dejado una iglesia que no haya entendido y que haya hecho todo mal, 16 siglos. Me cuesta, porque la única iglesia que permanece de hace 16 siglos es la iglesia católica. O sea, perdón, de hace 20 siglos, desde el año 0 hasta acá, del año que Cristo la fundó en el 33, y luego posteriormente con sus discípulos, era la católica, la iglesia católica. Entonces, o hizo todo mal la iglesia católica y lo sigue haciendo durante 2000 años, o realmente es la iglesia y aquellos que se separaron son ramas cortadas del tronco. La iglesia, el tronco, los que se separaron, ramas cortadas, como dice, que se pudren. ¿Entendés? O es la iglesia esa, la iglesia católica, o no es. O es alguna de los primeros siglos o del siglo XVII para adelante con los protestantes. Entonces ahí es donde yo quiero ver si se perdió o si enseñó algo que está mal la iglesia primitiva, es lo que yo quiero saber y el tema que quiero analizar, la apostasía. ¿A dónde empieza? Mi gran pregunta. ¿Cuál es el determinante factor? El determinante factor en el que hay una apostasía. Ese factor, esa cosa que dice acá hay apostasía, ¿quién la hizo? ¿Qué sucesor de apóstol lo hizo? ¿Fue Dionisio? Ahora, un segundito, dame 2 minutitos y te voy a leer lo de Dionisio,
cómo era el culto en el primer siglo. Si lo hizo Dionisio, ya es un apóstol, un discípulo del apóstol Pablo, Dionisio, ¿viste? Lo hizo él. Si vos me decís que eso está mal, bueno, entonces lo hizo Dionisio o alguno de ellos, ¿viste? Yo, yo estaba pensando, ¿no? Porque voy a ser lo más sincero posible, digamos, ¿no? Tanto los élderes como nosotros dos somos hijos de Dios, ¿no? Y Él quiere, obviamente, lo mejor para nosotros en este tiempo que transcurrimos en la tierra, tanto para nosotros mismos como para nuestras familias. Y podemos estar debatiendo, digamos, o argumentando varias cosas. Yo ahora te puedo decir, por ejemplo, de que hubieron papas hubo un papa que yo lo leí, digamos, porque que se autoproclamó papa, o sea, se cortó esa línea de autoridad en su momento. También hubo una mujer que fue papa, ¿no? Sí. Que también. Entonces, yo puedo decir de eso, o puedo decir otras cosas más, pero nos vamos en lo que Eso sería hay que comprobarlo igual, ¿no? Si fue mujer, una papa, Ujú. eso habría que Exactamente, comprobarlo ¿ves? históricamente. A esto es lo que yo quiero llegar, digamos, ¿no? Porque Yo creo que se no. está desviando el tema de lo que es la esencia de este mensaje Sí. que los líderes, personas autorizadas por Dios, están compartiendo a todo el mundo. Es un mensaje de amor y es un mensaje de realmente, sí, de amor hacia Dios a cada uno de nosotros. Y yo sinceramente no soy un erudito, no sé todas las cosas, pero sí sé de que el Evangelio me ha dado respuestas a las preguntas que yo tuve personalmente durante mi vida. Y lo bueno en cuanto a esto es que doy testimonio Mm. de que personalmente, está bien, uno puede parecer de que es algo insignificante o es algo que no tiene tanta trascendencia el leer, meditar y orar, pero es algo de los puntos principales en los cuales podemos ver de que Dios se comunica a través de nosotros, personalmente, ¿no? Porque está la revelación que se le da a los profetas para guiar al mundo y después está la revelación personal. Claro. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, a mí, sinceramente, doy testimonio de que José Smith no es que es el único profeta, sino que él es la persona que tuvo justo el papel para poder restaurar esas ordenanzas, digamos, y ese sacerdocio y la iglesia primitiva, ¿no? Pero también sé y tengo testimonio, porque también lo pensé en su momento, de que si fuera falso, José Smith no sellaría su testimonio con su propia vida. Digamos, si fuera una locura, si fuera algo inventado, Mm. si yo, por ejemplo, invento algo, una historia, y corre en peligro mi vida, yo obviamente creo que tanto yo o vos o cualquiera de los líderes dirían, pará, inventé todo, no quiero morir. O sea, yo Claro. diría eso, Perfecto. personalmente diría eso. Sí, te entiendo. Pero él hasta el último momento no ha negado lo que él vio y su misión en la tierra, ¿no? Para mí, eso es un sello en su propia vida muy importante, pero además de eso yo oré para saber si realmente él fue un profeta de Dios, al igual que Moisés, que Noé, que Abraham, que hayan tenido la misma autoridad. Entonces, cada uno demostró su fruto al mundo entero de que fue un profeta. Noé el arca, Moisés liberar el pueblo judío de los egipcios, y sé que José Smith demostró su fruto al traducir este libro. Claro. Y yo lo leí, y no es necesario probar toda una torta, digamos, para saber si es rica. Con un solo pedazo sabemos de qué es rica. Sí. Entonces yo leí en ciertas partes del libro Mormón, lo he leído en su totalidad también, pero en las ciertas partes que yo lo he leído, te puedo testificar, Santiago, de que sentí paz, tranquilidad, y sentí que realmente Dios me ha contestado mis oraciones. Y esas cosas lo sé por medio de ese gran consolador que Jesucristo ha dado y ha dejado en la tierra, que es el Espíritu Santo, ¿no? Así que Te entiendo, sí. lo bueno en cuanto a esto es que en esa introducción que está en el libro de Mormón, o en las últimas palabras del profeta Moroni, él dijo,
si uno recibe estas cosas, que las leamos, que meditemos, pero con verdadera intención, creyendo que vamos a recibir una respuesta de Dios. Claro, sí, sí, te entiendo. Y ahí, por medio del Es, Espíritu Santo, recibiremos es muy, una muy respuesta. interesante lo que me dijiste de que él murió por sus creencias, ¿no? Bueno, si me permiten 2 minutitos, que te voy a leer a ver si encuentro este libro. Sí. Bueno, vos fíjate, a ver si encuentro acá, voy a mostrar. A ver si está acá. Bueno, este libro es de Justino Mártir. Justino Mártir fue un discípulo de los discípulos de un discípulo del apóstol Juan. Y a Justino Mártir lo mataron, él fue mártir, lo martirizaron por sus creencias. Y él nos comenta en su escrito el año 100, el escrito de Justino Mártir. Mira lo que dice Justino Mártir, cómo era el culto. Dice, cómo era el culto cristiano en el primer siglo, en el año 100. Dice, nosotros después de haber bautizado al que confesó su fe y aceptó nuestra doctrina, lo llevamos donde están reunidos los que se llaman hermanos, con el fin de hacer oraciones comunes por nosotros mismos, por aquel que acaba de ser iluminado y por todos los otros esparcidos en el mundo, con todo fervor para que, habiendo logrado el conocimiento de la verdad, seamos también enriquecidos con la gracia de que, llevando por nuestras obras una vida recta, vengamos a ser cumplidores de los preceptos ordenados y consignamos así la eterna salvación. Mutuamente nos saludamos, dice, con el beso de paz cuando hemos terminado de orar. Después se presenta el pan, aquel que preside a los hermanos y al mismo tiempo el cáliz de agua y de vino. Recibidos por él estas cosas de alabanza y gloria al Padre de todos, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, pronuncia una larga oración de Eucaristía, por aquellos dones de que él nos viene dando. Después termina las oraciones y la acción de gracia y todo el pueblo exclama amén, que en lengua hebrea significa que así sea. Una vez que preside el que ha terminado las oraciones y todo el pueblo ha aclamado, los que entre nosotros, que se llaman ministros o diáconos, dan a cada uno de los asistentes la comunión en forma de pan, dice, el vino y el agua para que todos y cada uno participen de ello. Y así lo llevan a los mismos, a los ausentes, a los que están muertos, llevan la comunión. Y este alimento es llamado entre nosotros Eucaristía, y a nadie le es lícito participar del mismo, sino al que crea que son verdades las cosas que hayan sido enseñadas y han sido lavados con el baño del perdón de los pecados y de la regeneración. Dice otra cosa acá, dice, estas cosas que tomamos no son pan común ni vino común, sino así como Jesucristo nuestro Salvador ha hecho carne por el verbo de Dios, tuvo carne y sangre para salvarnos, así también hemos recibido por tradición que aquel alimento sobre el cual se ha hecho la acción de gracia por la oración que contiene la palabra, se nutren por conversión. Nuestra sangre y nuestra propia carne es la sangre y la carne de aquel Jesús encarnado. Porque los apóstoles que llaman evangelio nos enseñaron que él dice, una vez recibido el pan, dijo, gracias, hacer esta en memoria mía, este es mi cuerpo. Y habiendo recibido el cáliz, dijo, esta es mi sangre. Y al final dice, después de eso, dice que leen las memorias de los apóstoles, dice, y dice que todo esto lo hacen, como acá dice, todo esto lo hacemos en el día anterior al de Saturno, al día siguiente, o sea, el día del sol, el domingo, cuando Jesús apareciéndose a los discípulos y apóstoles, enseñó que aquellas cosas que por nuestra parte hemos entregado en vuestra consideración.
O sea, está narrando el culto del primer siglo. O sea, narrando el culto del año 100, Justino Mártir. Y eso que narra ahí es la misa católica. Todo lo que narra ahí es lo que nosotros creemos y lo que nosotros hacemos, que es la misa. Entonces, ya Justino Mártir, en el año 100, si la misa está mal, si la misa es algo que es incorrecto, ya estaba en apostasía de la iglesia en el año 100. Y Dionisio, el Areopagita, discípulo del apóstol Pablo, cuenta lo mismo. Y acá, en este libro, se menciona el bautismo de niños, se menciona el perdón de los pecados, de la manera como lo hace la Iglesia Católica, y todo el culto de la misa. Se menciona también la confirmación, se menciona también que la Iglesia es la Iglesia Católica, dice acá, que el culto es católico, y también se menciona otros sacramentos como la Eucaristía y por ejemplo, la iniciación de los niños en la confirmación con padrinos, que se menciona que había padrinos, como tiene la Iglesia Católica, y bueno, y así, 80% de la doctrina de la Iglesia Católica, ya en un discípulo del apóstol Pablo. Sería muy largo para que les lea todo, pero ya ahí se menciona, en el primer siglo. Entonces, si estas cosas son incorrectas, los que enseñan estos discípulos de los apóstoles, eh, mi pregunta es, ¿en qué momento y con qué se desvía la enseñanza? Porque ellos no solamente lo enseñan porque dicen, nosotros estamos enseñando una doctrina, ¿no? Ellos dicen que lo recibieron de los apóstoles y además que están en las escrituras las cosas. Si bien no era la Biblia compilada en ese momento, pero ya eran las escrituras que circulaban, las cartas del apóstol y todo lo demás, y los evangelios que ya circulaban entre ellos. Entonces, se basaban en la escritura, en el testimonio de los apóstoles mismos. Entonces, si eso está mal, si no está bien lo que hacían ellos, y hubo una apostasía, quiero saber en qué momento, cuándo lo hicieron y quién lo hizo. Y si hubo alguien que estuvo en contra de eso, diciendo, no, ustedes están apostatando, la verdadera iglesia de Cristo tiene que continuar, como dice acá en Hechos, que se añaden a la iglesia, y no puede caer. No puede caer porque Cristo lo prometió, yo estaré con ustedes siempre, dice, no los abandonaré, mi espíritu estará con ustedes. Y ahí es donde creo que sería el punto en cuestión. Bueno, yo voy a anotarla después. Dale, sí. Voy bueno, si me permiten. Creo que sería, Sí, sí, está bien, era lo que habíamos hablado el otro día, y la última, que acá lo encontré, lo que dice San Agustín de la Iglesia Católica, que me preguntaba, ¿por qué él era católico? ¿Por qué dice, hay muchas cosas que me sujetan al seno de la Iglesia Católica. Me sujeta el consenso de los pueblos y de las naciones, por ser católica. Todo el pueblo y todas las naciones en esa época, la religión católica, el todo, era la Iglesia Católica. Dice, me sujeta la autoridad incoada con milagros. Los milagros de la Iglesia Católica son imposibles de negar. Y los martirios de la Iglesia Católica, me dice, José Smith murió como mártir por sus creencias, y es difícil que sea un error, me dice, la creencia de José Smith, porque él dio su vida. Bueno, Justino Mártir dio su vida por estas creencias. A él lo mataron en Roma, y él creía esto. También tengo un apoyo fuerte yo, diciendo que él fue mártir por sus creencias. Y me es difícil saber que si esto era mentira, si no era de los apóstoles, que Justino haya muerto por esto. ¿Entendés? Y dice, me sujeta la nutrida esperanza acrecentada con amor y asentada con la antigüedad. ¿Por qué con amor? Porque
ya en el año 300, una católica que se llamaba Santa Fabiola, que hizo el primer hospital público en Roma. El hospital público, como lo conocemos, la hizo una católica Fabiola de Roma. Increíble, en plena Roma, en el año 300. Me sujeta la sucesión de sacerdotes desde la misma cátedra del apóstol Pedro, a quien el Señor confió después de su resurrección el pastoreo de sus ovejas. Me olvidé de nombrarles que Jesús, en Lucas capítulo 22, le da el pastoreo de las ovejas a Pedro. Dice, pastorea mi rebaño, le dice a Pedro. Y dice después, hasta el episcopado actual, me sujeta finalmente el mismo nombre de católico, que no sin motivo, solo esta iglesia obtuvo de entre tantas herejías. Había muchas herejías, todas decían ser cristianas, pero hubo una que se sujetaba el nombre de católico. Así no obstante que todos quieren llamarse católicos los herejes. Cuando algún forastero pregunta, ¿dónde se reúne la católica? Ninguno de ellos osa indicarle la dirección de su propia basílica o casa. Por tanto, esas cadenas de nombre cristiano tan numerosas y tan fuertes que sujetan en la Iglesia Católica al hombre de recta fe. Entre ustedes, en cambio, solo existe la promesa de verdad. Verdad que si se manifiesta tan clara que no quepa duda, ha de ser antepuesta a todas aquellas realidades que me mantienen en la católica. Pero si solo se promete, dice, y no se muestra, nadie me apartará de aquella fe que ata mi alma a la religión católica con tantos y tan poderosos lazos. Eso dice San Agustín. Hay un consenso de los pueblos en ese momento y de las naciones. Era católica, era una iglesia que se sabía que había una sucesión de apóstoles que había dejado Cristo. Porque en definitiva Cristo dejó a sus apóstoles. Y ellos encargaron hombres, ellos pusieron obispos, ¿entendés? Y si se equivocaron, ahí ya me cuesta ahí aceptar que se pueden haber equivocado y que se ha corrompido esa línea de los sucesores. Pero bueno. Nosotros solamente queremos que usted puede, si usted quiere, puede orar para saber si hubiera una apostasía, Sí. Verdaderamente como fue algo que pasó, porque si eso como para que usted pueda saber eso y después también preguntar si eso pasó, si verdaderamente fue una apostasía, si eso pasó, si verdaderamente la iglesia primitiva fue restaurada por José Smith y que el libro de Mormón es verdad. Porque el libro de Mormón es la piedra clave de nuestra religión. Porque si el libro de Mormón no es verdadero, José Smith no es un profeta de Dios, Sí. ¿no? Y bueno, si el libro de Mormón es verdadero, entonces José Smith es un profeta de Dios. Sí. Y también con eso... Eso sería también otro tema para tocar, pero yo cuando lo profundice más, ¿no? Si realmente fue un profeta, si José Smith realmente fue un profeta, y si realmente podían haber profetas, o pueden haber profetas, luego de la muerte del apóstol Juan, de Juan el Bautista. Luego, viste que Jesucristo dice, todos los profetas y la ley fueron hasta Juan, Lucas 19, hasta Juan el Bautista, dijo. Entonces, si realmente... Eso, perdón, interrumpa, pero Sí. lo de Juan el Bautista es que desde Juan el Bautista, antes de Juan el Bautista, eran que todos estaban proclamando que iba a venir un Salvador. Sí. Cuando vino Jesucristo y le dijo a Juan el Bautista, bautizarme, o se presentó para su bautismo, Sí. ahí fue que tomó lugar su ministerio, digamos, a los 33 años de Jesucristo. Claro. Sí, y ahí sí. pasó a ser realmente el profeta, digamos, Jesucristo. Claro, te entiendo. Por eso tendríamos que ver bien si realmente después de Juan, como yo lo leo ahí, si fuera una mala interpretación,
si después de Juan el Bautista puede haber un profeta, realmente después de Jesucristo sería el gran profeta y Dios. Si puede realmente haber otro profeta después, posteriormente, bíblicamente, si puede ser, si lo analizamos ahí. Y después sí, José Smith, cuando ya empiece ya a sumergirme más en la lectura de José Smith, que creo que sería ahí en la doctrina y convenios, ¿no? Que tiene el libro donde se narra la vida. Bueno, cuando ya me empiece a leer un poco más aquel libro y a investigar un poco más sobre la vida de él, ahí podemos conversar a ver también si realmente fue profeta, porque como decís vos, es la piedra clave ahí de la iglesia mormona. Es como, bueno, si José Smith realmente fue un profeta, bueno, debemos creer. Si no fue profeta, no. Entonces ahí tendríamos que también es otro tema, cuando yo ya empiece un poco más, investigue un poco más, lea un poco más sobre eso, sobre la vida de Smith y todo, para saber eso, para tener ese tema también. Y después el que nos quedaría pendiente es cuándo fue la apostasía, qué momento, ¿viste? Y con qué suceso fue la apostasía. Eso Sí. nos quedaría. Sí, le dejamos la invitación que está en el libro Moroni también, que dice, aquí quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente, en la página 640. A ver. Ante Acá está. Sí, mira, lo tenía anotado yo. Lo tenía anotado. Debe ser que en algún momento me lo dijeron. Sí. 3 y 4. 6, 5. Ah, sí. Recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres. Es el primer paso a leer, recordar la misericordia del Señor. Dice, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas y que lo meditéis en vuestros corazones. Entonces, puedan meditar esas cosas y cuando recibáis estas cosas quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Padre Eterno, en el nombre de Jesucristo, no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podéis conocer la verdad de todas las cosas. Entonces, a eso es lo que nosotros queremos invitarle a que pueda recibir esa revelación del Señor, que pueda preguntarlo a Él, porque Él verdaderamente que sabe. Entonces Él va a saber si es un invento del libro Mormón, si fue la creación de José Smith, o si verdaderamente Él lo llamó a Él para traducir esos registros que estaban en las Américas, ¿no? Entonces, esa es la invitación, como dice ahí, como que pueda leerlo, que pueda meditarlo, que pueda preguntar a Dios con una verdadera intención y teniendo fe en Jesucristo. Y ahí dice, si pedís con un corazón sincero, con buena intención, con fe en Cristo, Él os manifestará la verdad. Está bien, te entiendo. El Espíritu Santo. Bueno, sí, me lo habías dicho la vez pasada también. Sí. De igual manera, yo por ahí tendría que, obviamente, seguir leyendo un poco más, conociendo un poco más, y bueno, obviamente, yo soy católico, como saben ustedes, y es también una oportunidad para mí para saber lo que piensan ustedes o qué me pueden decir sobre eso, porque si yo estoy siguiendo algo que no es verdad, que es falso, o que realmente no me va a conducir a la salvación, yo lo tengo que dejar. Yo tendría que dejar de ser católico, porque si realmente esto que ha pasado, la apostasía, le ha pasado a la Iglesia Católica, que yo creo que es la Iglesia de Cristo del primer siglo, ahí sí, yo tengo que decir, acá ya mi camino de fe empieza por otro lado, o se va a ir para otro lado. Pero si no, como dice San Agustín, si me dan la promesa de la verdad nomás, hasta que yo realmente no descubra si eso es verdad, yo me voy a tener que seguir quedando en la Iglesia Católica, porque es la que me ata
con el consenso de los pueblos, como dijo él, con los milagros y con todo, con los santos que ha dado la iglesia, con los milagros que ha hecho el San Francisco de Asís, por ejemplo, los milagros que él hizo, cómo entregó su vida a Dios, cómo entregó su vida por los pobres, o Madre Teresa de Calcuta más recientemente. Pero bueno, y así tenemos muchísimos santos que han dado la vida por Cristo, tanto su vida material como física, como Justino Mártir, que murió, pero él murió por la Iglesia Católica, murió creyendo que era la Iglesia Católica. Y lo mismo Ignacio de Antioquía, que tengo otro libro ahí, que es de San Ignacio, discípulo del apóstol Juan. Pero bueno, son todos temas largos, obviamente, que se hace largo. Y bueno, pero si podemos tocar específicamente la próxima, eso, de en qué momento se dio, con quién se dio la apostasía y qué pasó ahí, sería bueno. Y después, bueno, lo de Smith, ya cuando tengo un poquito más de lectura, que puedo leer un poco más de Smith. Sí, y bueno, esa es la invitación de leer. Pueden ir leyendo de a poco, como leer y hacer esas cosas, como meditarlo, siempre como iniciar preguntando a Dios, al principio y al final, como preguntando, al leer esas cosas, para entenderla, para preguntarle sobre la verdad. Y bueno, quizás puede ser que muchas veces no sea dada como, ¿cómo decirlo?, la revelación en un momento como rápido, puedes decirlo. Claro, sino progresiva, decís vos, progresivamente quizás. Pero con respecto a eso, a veces tenemos que tener esa paciencia, ¿no?, de seguir leyendo, de seguir viendo, porque el libro es un poco más corto que la Biblia, pero tiene algunas páginas que quizás llegan a un tiempo. Como, no sé cómo lo leerá, pero yo he podido sentir esa paz en mi corazón al leerlo, porque también estaba en esa búsqueda, y eso es lo que me confirmó, es precisamente el Espíritu Santo. Yo lo podía leer y eso es lo que sentía, y no lo podía negar, ¿no?, del Espíritu. Entonces, como dice la Escritura, por el poder del Espíritu Santo, poder conocer la verdad de todas las cosas. Entonces, esa es nuestra invitación, y que confíen en Dios, en Jesucristo, teniendo fe en Él, y esa intención, ¿no?, que vemos también que usted está buscando, que tiene bastante conocimiento con respecto, pero sé que estas cosas que nosotros compartimos también son verdades, también más allá de las evidencias de la Escritura o de las evidencias como físicas que se pueden ver, ¿no? Pero el Señor en esto todo nos prueba, en la fe que nosotros podemos tener de Él. Y gracias también por compartir con nosotros. No, Sí, está bien, aprendemos también un poco de la Iglesia Católica y esas cosas. Sí, es importante, como yo les había dicho, para también de conocer, que me habían invitado ustedes a conocer, no pudimos arreglar nada para claro, que conozca yo el templo y eso, porque yo no había estado en ninguna reunión nunca estuve en una participación de ahí, de la asamblea, y bueno, también para ver eso. ¿Se acuerdan que te habíamos dicho, yo también los invito porque para que podamos conocer, o sea, amplios, está bueno porque yo conozco e intento conocer más sus creencias, ¿viste? Que es importante para mí poder conocer, participar, tener más contacto, porque bueno, son cosas que son necesarias saber, como ustedes dicen, es necesario conocer la doctrina de la iglesia mormona. Sí, y bueno, nosotros no nos podemos convencer de nada, porque todas esas verdades vienen de los sentimientos del Espíritu Santo. Y como nosotros no podemos convencer en nada, solamente podemos darle algunos como medios que usted pueda saber por la verdad. Y nosotros queremos invitarle a orar verdaderamente, porque si usted no ora, usted no puede saber verdaderamente si
es como es, ¿no? Mm, Entonces, por eso nosotros queremos invitarle a orar y también a asistir a la iglesia para que usted pueda ver los frutos, ¿no? sí, sí, sí. Porque, sí, Sí, no, no, eso está perfecto. Yo eh, ahí como habría que ver qué, o sea, qué entendemos por frutos, pero supongo que te refería a las buenas obras y eso. Sí, y usted no sé si este domingo puede venir o no. Justamente este domingo no, Ujú. no, porque justo tengo una reunión, pero posiblemente el próximo podemos estar coordinando, así, Sí. Bueno, ok. así que Muchísimas bueno, gracias dale, por no, no, recibirnos Gracias. y bueno, esta vez si terminamos con la oración. sí, puedo yo también rezar, sin problema. Sí, sí. Bueno, dale. Empiezan ustedes, después yo voy a rezar. Empiezan ustedes si quieren. Digo una oración a ustedes y yo también voy a hacer una oración. Ah, como una y una. Sí, 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 si no les molesta. Bueno, ok. Padre Celestial, te damos gracias en este día, esta oportunidad de poder estar con Santiago, de poder compartir eh, las cosas que podemos analizar y podemos ver de estas cosas de la apostasía y de las cosas que podemos hablar. Te agradecemos por esta oportunidad de compartir y te pedimos por estas cosas que necesitamos para siempre seguir tu guía. También por Santiago, para que pueda estar bien, tanto física y espiritualmente, que pueda recibir la revelación de ti, para leer y orar y al asistir. Te agradecemos por esta oportunidad y novedad que nos das de poder conocerlo y de todas las cosas que nos diste y de todas las cosas que tú haces en esta tierra. Pedimos por esa oportunidad de seguir compartiendo y que siempre eh, hallemos tu verdad y, y esa revelación de estas cosas. Te agradecemos y te pedimos esto, pidiéndote que nos guíes y a Santiago en la lectura y en las cosas que pueda hacer para conocer. Y te agradecemos por todo esto y dejamos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, yo voy a rezar una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Gracias A ustedes. Ahí los acompaño. No. Sí.